¿Cómo le empezamos a enseñar a nuestros hijos qué es la educación sexual? Primero educamos con el ejemplo, la forma en cómo tú tratas a tu esposo, cómo se saludan, se dan un beso, se abrazan. Constantemente en todas nuestras intervenciones nosotros les estamos dando educación afectivo-sexual a nuestros hijos, y los silencios también educan. Todo lo que les digamos a nuestros hijos, lo primero, que sea verdad, ¿sí? Y la verdad es lo más adecuado a la realidad. Ellos no se quedan con ninguna duda, y si no encuentran las respuestas en los papás, pues van a ir a buscarlas en otras fuentes donde pues posiblemente no les van a hablar como les quisiéramos hablar nosotros. Quedarnos solo en lo biológico es reductivo, ¿cierto? Porque nosotros amamos con todo, no solamente con nuestra biología, ¿cierto? Nuestra fisiología. A veces en todos estos temas de educación afectivo-sexual, el bloque más diluido es el amor. No se menciona amor por ninguna parte. Los principales educadores de esta formación afectivo-sexual son los papás. Por el grado de confianza, por el grado de vínculo, pues cierto, porque somos quienes estamos ahí todo el tiempo. Entonces nosotros como papás no nos podemos relegar de esta responsabilidad. ¿Cómo le voy a transmitir esto a mis hijos? Pero la actitud que nosotros ponemos, el no decirle a lo bueno o malo, que nuestro cuerpo es bueno, porque nuestra afectividad, porque nuestra sexualidad es buena, es un regalo de Dios, es un don, pues yo les tengo que enseñar desde esa misma postura. Esto es algo maravilloso, eso no es algo que tenemos que tener escondido en la pieza o en el closet, pero que yo te voy a ir enseñando de acuerdo también como a la capacidad que tú tienes o a la capacidad que nuestros hijos van teniendo. Y si estamos esperando que nuestros hijos sean adolescentes para empezar a hablarles de sexualidad, cuando en realidad la educación sexual debe estar presente en nuestras familias desde que ellos nacieron. Muchos papás tenemos miedo de decir demasiado, de despertar preguntas que quizás no vamos a saber cómo responder, o incluso de abordar temas que después terminen confundiendo o generando curiosidad en nuestros hijos. Pero ¿qué es en realidad lo que necesita saber un niño de 3, 4, 5, 6, 7 años sobre su cuerpo, sobre la sexualidad, sobre la afectividad? Hoy queremos ayudarte a que dejes de ver la sexualidad como una pregunta incómoda o como una conversación incómoda que en algún momento vas a tener con tus hijos. A verla como una oportunidad de conocerse, de respetarse, de poner límites, de descubrir su valor y la belleza de su cuerpo y las relaciones. Y para hablar de esto, hoy tenemos una súper invitada que ha estudiado, enseñado y vivido en carne propia esta misión en su propia familia. Hey, antes de continuar con el video, queremos robarte un segundito para poder agradecerte por estar aquí. Y queremos pedirte un favor muy especial. Ayúdanos suscribiéndote y compartiendo este contenido para que puedas llegar a muchas más personas. Todo esto lo hacemos desde lo más profundo de nuestro corazón, con gratuidad y con una sola intención: seguir haciendo eco del amor de Dios. Sigamos con el video. Amigos, bienvenidos a Hagamos Eco. Estamos felices de estar aquí hoy con ustedes y les tenemos un tema súper especial, porque quienes somos papás a veces entramos o tenemos muchas preguntas sobre cómo vamos a hablar de sexualidad con nuestros hijos. Alguno nos da miedo, vamos a despertar curiosidad, ¿qué les vamos a decir? El tema de la cigüeña ya los niños no se lo creen, porque muchos decimos que estos niños están mucho más adelantados que nosotros y en realidad sí. Y tenemos quizás un poquito de miedo de saber cuándo debería empezar a hablar de educación sexual con mis hijos, qué debería saber de acuerdo a su edad, cómo respondo a una pregunta, y si yo no sé la respuesta en realidad, ¿qué le digo? Y si no lo sabe por mí, entonces ¿quién se lo va a contar o en dónde? O le va a hacer preguntas a sus amigos o lo va a buscar en internet. No, este es un tema que realmente como papás nos angustia bastante, y por eso quiero contarles que hoy tenemos una invitada súper especial. Ella es Susana Gómez, lleva 16 años de casada con su esposo Fabián, es mamá de 5 hijos. Ella es ingeniera administradora, cuenta con un máster en matrimonio de la Universidad de Navarra, con un máster en teología del cuerpo del Instituto San Juan Pablo II, con un máster en gestión de la innovación empresarial y diplomados en afectividad. Además, ella es profesora del Diplomado en Teología del Cuerpo y acompaña a familias y comunidades a través de charlas, espacios de formación en educación sexual y afectiva, especialmente en colegios. Me parece muy lindo porque cuando le estaba preguntando a Susi sobre todos sus estudios, ella empezó diciendo que su trabajo principal es en su familia, en la cotidianidad de su hogar. Así que, Susi, bienvenida a Hagamos Eco. ¿Cómo estás? Muy bien, Kelly, muchas gracias por esta invitación que me haces hoy.
¿Me faltó algo en esta presentación? No, no. Creo que lo más importante es que soy esposa y mamá, hija de Dios y una enamorada del matrimonio y la familia. Wow, Susi, muchísimas gracias. ¿Y cuándo empezaste a enamorarte de la familia o empezaste a decir, bueno, una ingeniera administradora dice, yo voy a empezar a estudiar la familia? No, yo creo que Dios siembra en el corazón. Entonces siempre es algo que ha estado ahí. Y igual cuando estudié mi ingeniería y me desempeñé trabajando, llegó un momento en que después de 10 años de estar en el sector financiero, dije, no quiero gastar mi vida de esta forma. Pues yo creo que Dios va poniendo en el corazón como esos anhelos, esos deseos. Ya teníamos nuestro tercer hijo y le dije a mi esposo, no, mi misión principal es ser esposa y mamá. Voy a la casa y empecé a estudiar el máster de matrimonio y familia. Renunciaste al Renuncié trabajo. al trabajo. Wow, un llamado bastante especial que Dios no nos pide a todas las mamás y a todos los papás que renunciemos, pero a algunos sí nos hace este llamado puntual a te necesito en el interior de tu familia. Así es. Qué bonito. Susi, estudiaste los másters y después te empezaron a llamar para dictar los talleres, las charlas o cómo fue eso? No, es que yo creo que Dios lo va llevando a uno como en el camino. Me acuerdo que incluso estando en la universidad, bueno, hago parte del Regnum Christi, entonces he sido formadora del Regnum Christi desde adolescente y acompañaba a niñas más pequeñas. Y el tema del amor, del noviazgo, de las diferencias entre los niños y las niñas, siempre es algo como que en mi corazón, yo creo que en el de todas, pero adicional había una misión como sembrada y especial. Y, y estando en la universidad, a veces me invitaban del colegio Cumbres, por ejemplo, ven y nos das una clase. Entonces yo iba, o háblales a los papás y yo iba. Y bueno, y así va viendo uno cómo Dios lo va llevando, lo va preparando. Como dice, Él no llama a los más ilustrados, sino que capacita a quienes elige. Entonces, pues siento que ha sido como más bien un llamado, una invitación y que Él se ha ido encargando y me ha ido llevando. Ay, y qué me ha ido rico. No te preparando. imaginas lo felices que nos sentimos de estar aquí hoy contigo en este tema que dijimos, queremos una experta. Nosotros como papás también a veces nos hacemos muchas preguntas. Creemos que vamos por buen camino, pero también hay preguntas que que nos hacen eco en el corazón. Por ejemplo, ¿cómo le empezamos a enseñar a nuestros hijos qué es la educación sexual? A ver, yo siempre les he dicho, primero uno tendría que decir cuál es la diferencia entre, pues, o qué es realmente la sexualidad, ¿cierto? Y cuando uno va a hablar de sexualidad, creo que es muy importante saber qué es el amor, qué es la persona, que somos una unidad de cuerpo y de espíritu, las diferencias entre los hombres y las mujeres y el porqué de la sexualidad, ¿cierto? Y muchas veces creemos que hablar de o dar educación afectivo-sexual, que de hecho yo siempre digo afectivo-sexual porque no es como toda la parte del corazón, no es sentarnos con nuestros hijos y ponerles una cita y darles una charla magistral, ¿cierto? Entonces a veces creemos que porque nunca hemos tenido un espacio así donde nos sentamos y decimos, bueno, hijo, ahora vamos a hablar de, entonces nunca le hemos dado educación afectivo-sexual y eso no es así, o sea, sabemos que primero educamos con el ejemplo, la forma en cómo tú tratas a tu esposo, cómo se saludan, se dan un beso, se abrazan, cómo tú tratas a tus amigas, cómo tú tratas a los de tu mismo sexo o el sexo contrario, cómo te relacionas, cuando ven una película, las conversaciones, lo que ven, todo eso es educación afectivo-sexual. Wow. O sea, no es como que nos tengamos realmente que sentar a hablar del tema. Constantemente en todas nuestras intervenciones nosotros les estamos dando educación afectivo-sexual a nuestros hijos y los silencios también educan. Entonces, hasta quedarnos callados, ya con eso les estamos dando un mensaje. Wow, eso como que me explota la cabeza y digo, en todo momento les estamos educando en su educación afectivo-sexual. Entonces no decimos Así. solamente educación sexual, sino es afectivo-sexual. Sí, pues Qué lindo verlo desde esa postura, Susi. ¿Y por qué a los papás nos da tanto miedo tocar estos temas? porque nos centramos mucho en el cómo, ¿cierto? A veces, muchas veces, por lo que tú decías incluso al principio, que a veces creemos que vamos a incitar a nuestros hijos porque la reducimos mucho, o sea, es cuando nosotros hablamos de realmente qué es la sexualidad, ¿cuándo empieza la sexualidad?
o yo les pregunto a los papás, ¿dónde tienen la sexualidad los hombres y las mujeres? ¿Qué me dirías? Pues uno se iría casi a la genitalidad, Pero pero no eso es no es así. así. O sea, es Ajá. una dimensión de la persona que atraviesa toda la persona, ¿cierto? O sea, la forma como nos relacionamos con los otros. Ujú. Entonces, atraviesa toda la persona, pero nosotros como papás, por las historias que tenemos, porque posiblemente, pues, el contexto de nuestras familias, lo que hemos recibido de afuera, tan contaminado, como que decimos, Dios mío, ¿y ahora yo cómo abordo este tema con mis Ujú. hijos? Pero no es así, o sea, si nosotros, hay dos formas de existir en el mundo, solamente dos formas, o tú eres mujer o eres hombre, y esa diferencia no es una amenaza, es una riqueza, ¿cierto? O sea, Ujú. estamos hechos para ser don, Ujú. y la sexualidad, si vamos al diccionario, nos va a decir, son las características fisiológicas, psicológicas, que diferencian a los hombres y a las mujeres, Ujú. pero realmente es una dimensión que atraviesa toda la persona. Sí, y es ese modo de ser y estar en el mundo que nos permite relacionarnos, y todos tenemos finalmente en nuestro corazón un deseo de amar y de ser amados. Ujú. Entonces, ¿a quién le da miedo hablar del amor? Ujú. Si yo te pregunto qué quieres tú para tu hija, ¿tú qué me dices? Ay, no, muchísimas cosas Pero buenas. sobre todo, ¿qué dice uno? Que sea feliz, Que sea ¿cierto? Que se resumen feliz. como que sea feliz. ¿Y qué es la Ujú. felicidad? Por ahí yo escuchaba que la felicidad, la puerta de la felicidad se abre hacia afuera, no hacia adentro, porque cuando uno intenta como hacia uno, antes lo que hace es cerrarla con más fuerza. Es entregándose que uno es feliz, ¿cierto? Ujú. Entonces, el amor, que es entrega, es realmente lo que le va a hacer feliz. Y Ujú. todo eso es la sexualidad, porque pues es esa capacidad de relacionarnos con el otro. ¿A quién le va a dar miedo hablar de eso? O sea, si tú lo que quieres es que sea feliz, tienes que decirle, ¿cómo vas a ser feliz? Ujú. Qué linda esa postura, Susi. Por ejemplo, los que tenemos niños pequeños en casa, y hablando más parte como de la genitalidad o como esas diferencias entre hombres y mujeres, mi hija tiene 3 años y dice, mamá, y el hombre que tiene, mamá, y la mujer que tiene, ¿cómo deberíamos enseñarles? Ujú. Mira, yo siempre, y antes de entrar ahí, no sé si me lo Claro permites, que sí. les digo a los papás que se acuerden mucho de un acróstico que es vino. Y a muchos les gusta tomar vino, entonces creo que se acordarán de la palabra. Pero es, miren, todo lo que les digamos a nuestros hijos, lo primero, la V de vino, que sea verdad. Ok. Sí, y la verdad es lo más adecuado a la realidad, ¿cierto? Entonces no le hablamos ni la florecita, la abejita, ni no le ponemos otro nombre distinto Ujú. al nombre natural, así como decimos que está en la mano, ¿cierto? Ujú. Entonces, la verdad, hablamos con verdad. Nadie le quiere decir mentiras a sus hijos. Y si me preguntan, mami, ¿cuánto es 2 más 2? Yo no le voy a decir que es 5, o sea, es 4, ¿cierto? Ujú. ¿Quién descubrió? Sí sé. Si no sé, amor, espérate, averiguamos y ya te lo digo. ¿Sabes qué? Eso me parece súper lindo. Poderles decir, amor, en este momento no sé, espérame, yo averiguo y ya te cuento. Y muy importante, buscarlo después. Si él no te ha buscado y decirle, ya averigüé, y resolverle la pregunta, Ujú. porque como también lo dijiste al principio, ellos no se quedan con ninguna duda. Y si no encuentran las respuestas en los papás, pues van a ir a buscarlas en otras fuentes donde pues posiblemente no les van a hablar como les Ujú. quisiéramos hablar nosotros. Desde Entonces el la cuidado, sobre todo, y desde el es valor propio. exactamente. Entonces lo primero es la B de verdad. La segunda es la I de integral. Y esa integral es que nosotros amamos con todo lo que somos, ¿cierto? O sea, con nuestra biología, claro, pero también con nuestra psicología, con nuestras emociones, nuestros sentimientos. Amamos, pues, también con nuestra espiritualidad, que digamos que en la dimensión de la persona somos socios, psicoespirituales, ¿cierto? Entonces también con esa inteligencia y voluntad. Y hablamos también de hábitos de vida saludables. Entonces yo siempre les digo a los papás, y en esto ahorita si quieres entramos un poquito, pero quedarnos solo en lo biológico es reductivo. Wow. ¿Cierto? Porque nosotros amamos con todo, no Ujú. solamente con nuestra biología, ¿cierto? Nuestra fisiología, y que eso pasa y a veces no interviene la libertad, sino con todo, eso atraviesa todo nuestro ser. Entonces, responderles a ellos solo, centrándonos en el cómo, solo centrándonos en la biología, es muy reductivo. Ujú. A veces en todos estos temas de educación afectivo-sexual, el bloque más diluido es el amor,
no se menciona amor por ninguna parte. Wow. Y es como una pared. O sea, el amor es el cemento que sostiene los ladrillos. Si tú tienes un montón de ladrillos y no tienen cemento, pues empujas la pared y se va al suelo, ¿cierto? Entonces, siempre que todas las respuestas sean integrales. Ahora podemos incluso intentar contestar una, a ver cómo nos va, porque creo que también nos tenemos que capacitar como papás, entrenarnos para poder dar este tipo de respuestas con naturalidad, que vendría a ser la otra, el vino, la N de naturalidad, ¿cierto? Hablar con mucha naturalidad. Y la O de oportunidad, siempre se dice que es mejor un año antes que 5 minutos tarde, ¿cierto? Es mejor siempre llegar a tiempo. Y gradualidad, porque entonces también vemos muchas personas que dile todo, pero dile todo, espérate un momentico, o sea, cuando tienes un bebé, al principio lo alimentas con leche materna, después le vas introduciendo los alimentos, ¿cierto? O sea, en la naturaleza siempre hay como un orden, ¿cierto? Si le damos un pedacito de carne a un bebé, se atraganta con eso. No está preparado para recibirlo todavía. Exactamente. Lo mismo en la universidad pues uno no le enseñan a multiplicar, sino le han enseñado a sumar primero en el colegio, ¿cierto? Primero te enseñan a sumar, luego vas aprendiendo a multiplicar y luego progresivamente. Entonces, tú también, de acuerdo a la edad, le hablas con la verdad, pero con gradualidad, ¿cierto? Si mi hija de 2 años me dice cómo vienen los niños al mundo, cómo entró ese bebé a la barriga, yo a ella no le tengo que responder lo mismo que al niño de 9, 11 o 13 años, ¿cierto? O sea, uno va yendo gradualmente. Igual, ellos van descubriendo la verdad y dicen, sí, no me han dicho mentiras. O sea, es un abrazo de papá y mamá, un abrazo lleno de amor, pero claro, después va a decir, si yo voy y abrazo a mi compañerito en el parque, entonces va a quedar en embarazo. No, pues tampoco. O sea, ya vamos creciendo y hay que estar Y ellos son muy desnudos. lógicos. Claro, claro. Y ellos son muy literales también. Entonces hay que ir viendo cómo uno va como avanzando con ellos, pero de una manera gradual, que sería ya la O de oportunidad, pero gradualidad. Qué lindo eso. Vino. Vino. Wow. Pero entonces, cuando llega un niño más o menos de 3 años y te dice, bueno, ¿y cuáles son esas diferencias? Mi hija dice, ¿por qué él es un hombre y por qué ella es una mujer? Yo no debería responderle solo desde su genitalidad. No. ¿Cómo debería responderle? Porque es que también decir que, o sea, él no es hombre porque tenga pene. Eso no lo hace hombre. O sea, recuerda que desde qué momento yo sé que es un hombre incluso. Desde el momento de la concepción, ¿cierto? Desde el momento de la concepción, pues vamos y hoy que es tan fuerte esa revelación de género y entonces hacemos la super fiesta y queremos descubrir si realmente es un niño o una niña. De hecho, todo eso es educación afectivo-sexual, ¿cierto? O sea, viene un hombre en camino, viene una niña, cómo le hablo, cómo me relaciono, cómo me preparo para esa llegada. Todo eso es educación afectivo-sexual. Y yo al niño no le digo, es que tú eres hombre porque tienes pene, ¿no? O sea, me tendría que ir incluso mucho más atrás, porque cada una de las células de su cuerpo informan eso, lo que los hace distintos a ti y a tu esposo no es solamente el que, pues, él tenga pene y ella vagina, y tú tengas vagina, ¿cierto? Sino que es mucho más allá, o sea, en la psicología, la diferencia. Entonces, es muy importante como no decir que es mujer o que es hombre por eso, pero sí hablarle, claro, de su biología. Y esas son las primeras preguntas que ellos empiezan a hacer. O sea, las primeras preguntas que ellos hacen son de cara empiezan con esa identificación sexual, pues a mirar y a decir, ¿por qué mi papá tiene barba y mi mamá no? ¿Por qué mi mamá tiene senos y mi papá no? ¿Por qué se ponen aretas? Claro, porque tiene vagina, porque él tiene pene y yo no, o porque mi hermanito puede ir parado al baño y a mí me toca sentarme, ¿cierto? Entonces empiezan eso. Y ahí es donde yo digo que cualquier pregunta que nosotros le contestemos a nuestros hijos sea integral. Entonces tú le contestes con la parte biológica, con la parte psicológica, que sería ese amor humano, la trascendente, meterle algo de, es que esto es mucho más, ¿cierto? Y hablarle de hábitos saludables, hablarle pues como de ese cuidado, ¿cierto? Entonces, si te está preguntando de cara a esa corporalidad, decirle, no, o sea, tú
él tiene pene, pero tú tienes algo también muy valioso. O sea, las mujeres tenemos el útero, estamos preparadas y hechas para ser esposas y mamá. También es muy importante hablar de ese orden en el amor, ¿cierto? Entonces, ojalá, pues el orden es que primero soy esposa y luego soy madre. Entonces, para ser esposas y mamá, entonces tú tienes algo muy valioso y muy importante, solo que las mujeres lo tenemos hacia adentro, estamos preparadas para coger la vida, la semilla de la vida, y, y ya le hablas también de cómo ella fue deseada como una niña o cómo Dios también la pensó para ser una niña y la esperaron con mucho amor. Le cuentas un poco también de su historia, porque siempre estamos como buscando, eh, como que nuestro corazón anhela algo mucho más. Entonces, buscar darle esas respuestas al corazón y decir pues también que se proteja, que se cuide y así. Qué hermoso esto. Cuando empiezan los niños a explorarse, ¿qué les podemos responder? O muchos papás pueden decir, no, no hagas eso, no, que eso es cochino, no, 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 no lo deberías hacer. ¿Cuál es la manera adecuada en la que nosotros deberíamos acompañarlos cuando ellos empiezan esa fase de exploración? Ujú. Bueno, yo creo que los papás es muy importante, incluso antes de llegar a esto, de ver cuál es mi actitud frente a la sexualidad cuando yo le contesto cualquier pregunta a mi hija, sea esta o a mi hijo, sea esta o cualquier otra. Hay papás que puede que tengan por su historia una actitud más represiva, ¿cierto? Hacia la sexualidad. Y esa actitud más represiva es que tienden a ver la sexualidad como algo que hay que ocultar, que es sucio, que pues como que tu cuerpo hay que cubrirlo, o como una serie de normas y de prohibiciones, que esto sí, que esto no, ¿cierto? Una actitud represiva también es cuando vienen y preguntan de cómo vienen los niños al mundo y yo no vaya donde su mamá, no vaya donde su papá y evado el tema, ¿cierto? Al contrario, hay otras actitudes que son muy permisivas, ¿cierto? Entonces trivializan y banalizan la sexualidad, le quitan como ese gran misterio que tiene también detrás y, y puede ser pues como otra postura, donde yo le digo, le dejo la información ahí disponible, todo abierto, o sea, sin ningún acompañamiento, sí. Y la otra forma sería la personalista, que yo creo que es como los que posiblemente están en esta comunidad están buscando obtener una respuesta y es saber que existe una unidad misteriosa entre el cuerpo y el espíritu y que todo lo que pasa en nuestro cuerpo pues también interviene toda nuestra persona. O sea, desde que yo te doy un apretón de manos, no es mi mano la que te está apretando, es toda mi persona la que te está dando ese apretón de manos, hasta el intercambio en una relación sexual, ¿cierto? Es toda la persona la que se pone en juego, no es como, es mi cuerpo y no pasa nada. ¿Cierto? O sea, claro que eso te atraviesa toda tu persona. Entonces, tenemos que ver también cuál es mi actitud y cuál quiero que sea mi actitud, porque pueda que yo diga, ay, yo tengo un poco de esto, pero yo más bien quiero irme hacia una actitud más personalista de entender cuál es el misterio que hay en la sexualidad, ¿cierto? Pues como esa grandeza que hay y que detrás está esa necesidad de amar y de ser amado que está inscrita en nuestro cuerpo. Y saber que es parte natural, por ejemplo, de en los niños pequeños esa exploración, de empezar a descubrir mi cuerpo, o sea, pero también como papá yo tengo que estar atento, acompañar, vigilar, es algo que es muy recurrente, es algo que simplemente pues lo vi que estaba como observando, o sea, así como el chiquito cuando está muy bebé empieza a mirarse las manitos, has visto que en la cuna y después los piecitos y se los Y uno meten es a la súper boca. orgulloso de eso. Sí, claro, porque empieza como a descubrirse, o sea, juega con sus manos y ahí se queda y juega con sus pies. Dentro de esa evolución está el momento en que también dice, pues tengo un pene y si me lo toco, como tiene tantas terminaciones nerviosas, siento rico, entonces como que me lo toco, pero, o sea, entonces no es como, ay, cómo llego y cómo le hablo, pero sí también de pronto más bien ir y llevarlo al juego, pues como que no se quede ahí centrado porque puede ser o tiene un rojito o tiene un honguito, ¿cierto? Habría que ver qué te pasa, hija, o sea, porque te estás rascando, te molesta algo, pues como ir a investigar e indagar un poquito más. Y si no, ya
desviar como un poco su atención hacia ese compartir y estar juntos, más que dejarlo ahí centrado en sí mismo. Ujú. Qué interesante esto. Y cómo les enseñamos también a poner límites con su propio cuerpo. Como hasta dónde, o sea, yo puedo ver lo que tiene otra persona, yo puedo ver lo que hace otra persona, yo puedo tocar a otra persona, porque en la infancia también pasa mucho, y no es Sí, que un niño sí, tenga una sí, sí. intención de abusar, sino que es Esa basado en la exploración, curiosidad, sí. exactamente, es basada como en esa exploración y en esa curiosidad que también tendríamos que estar muy atentos. O sea, yo me acuerdo que cuando uno era pequeño se daba mucho el juego de bañarse entre primitos o entre hermanitos, ¿cierto? Pero también sabemos cómo ha avanzado todas las estadísticas de abuso, que a veces hay cosas que son abuso que ni sabíamos que eran abuso, ¿cierto? Que hay que estar pues como mucho más atento y decirle tus partes son privadas, son íntimas, nadie te las ve, nadie te las toca, si algo ven donde mamá o ven donde papá, normalmente se dice pues que ojalá las niñas con mamá y los niños con papá, pero a veces hay casas donde, claro, entonces el papá es médico o tiene mucho más conocimiento y entonces la niña pues se siente tranquila en ir a hacerle esas preguntas o en ir y ir hacia donde papá. Pero sí es enseñarles que su cuerpo es íntimo, es privado y hablarles de ese misterio tan lindo pues que tienen que cuidar y custodiar Custodiar el propio y el de otras y el de otros. personas también. Así es. Así. Y cuando los hijos empiezan a ver este tema como un secreto, Susi, como, uy, es que son temas que no se pueden tocar, que no se pueden hablar, o que alguien dijo vagina o dijo pene, y ay, Dios mío, ¿qué es eso? ¿Te ha tocado atender este tipo de familias como con ese pudor o con ese miedo a tocar ese tema así de esa manera? Claro, yo creo que es porque pues depende como esas actitudes frente a la sexualidad que uno tiene o que trivializas o que lo ves al contrario como si fuéramos seres angélicos, pues sí, no tenemos un cuerpo, ¿cierto? Yo me acuerdo hace uno, no sé si un añito, bañando a María, mi niña de 3 años, y ella me decía, pues me hablaba también como de sus partes íntimas y me decía mi vagina y me decía mami gas, pues como que yo le dije, pensé, ¿y de dónde salió con gas? Si yo en la casa nunca le he dicho nada de eso. Yo le decía, Mari, pero es que tu mano es linda, sí, claro, te sirve para acariciar, para abrazar, ¿cierto? Y tus pies son lindos o son feos. Entonces uno como que dice, no, pues es que me sirven, son lindos, me sirven para caminar, para correr, para saltar. Claro, o sea, cada parte de tu cuerpo es buena porque Dios así la pensó y tiene un propósito. Entonces, pues hoy puede que no lo entienda cuál es ese propósito, pero también Dios te hizo la vagina y es buena y ya irás creciendo y eso te permitirá también después fundar una familia, ser esposa, ser mamá, o sea, todo lo que Dios te ha dado es bueno y es bello. Entonces creo yo que no es como, mm, pues es ver este misterio bonito, pues y este plan de Dios como al crearnos a cada uno que tenemos unas diferencias y una riqueza y que hay que valorarla como tal y no ponerle como ese doble sentido, ¿cierto? Ujú. O cuando digo misterio no es como el misterio escondido, sino pues como la grandeza, ¿cierto? Que tiene. Qué lindo. Mis amigos me gozan mucho porque es muy raro ver que yo haga un chiste de doble sentido. O sea, yo no soy capaz de hacer un chiste de doble sentido. Me cuesta, no sé cómo hacerlo porque creo que siempre me hablaron también como con mucha verdad y eso creo que me sirvió mucho como a, más allá de la genitalidad, es cuidarte tú. Mm. Porque lo que tú vas a entregar es algo tan maravilloso, es algo tan bonito, es algo tan especial que merece un tiempo adecuado, que merece una preparación adecuada. Y ahora que tú estás hablando de esto, Susi recordaba que mi hija, que también tiene 3 años, mi esposo y yo hemos tratado de hablar con ella con toda la naturalidad del mundo. Ahora que te escucho hablar, digo, ay, nos ha faltado esto, ay. Pero también, por ejemplo, Emma es una niña que dice que nunca la cambiamos delante de personas. O sea, tenemos visita y nosotros, hijita, vamos a la pieza a cambiar. Mamá, porque, mi amor, porque nosotros nos cambiamos en privado. Cuando mamá se va a cambiar, ¿dónde lo hace? En la pieza. Cuando Emma se va a cambiar, ¿dónde lo hacemos? En la pieza. Porque a los niños en la calle, en cualquier parte, quíteles la ropa. ¿Por qué? Porque le estamos enseñando eso, ¿cierto? Porque son niños. Pero ella también ha tenido actitudes como, por ejemplo, ya no le gusta que la acompañemos al baño. Nos dicen, mamá, papá, quédate en la puertica. Ahí me esperas, pero nos pasó en un centro comercial.
Es que dijo, yo entro sola y le dijimos, en lugares públicos, mi amor, si entras o con papá o con mamá o con tu abuela, que es quien nos ayuda a cuidar a la niña. Si estamos en casa, entra solita porque estás en casa y aquí no hay nadie más. Pero en un lugar público siempre entras acompañada. Y ella nos dice, papá, mamá, espérenme afuera porque son mis partes íntimas y nadie las puede. Nos parece gracioso, pero también lo vemos como un logro en ella, Total. que se sienta segura de sí misma y le estamos enseñando, pues todavía no tiene la edad para limpiarse correctamente, pero ya le decimos, primero te limpias tú y después te limpiamos nosotros porque queremos que gane esa confianza y seguridad. ¿Qué más podríamos enseñarle a los niños en esa edad más o menos, Susi? Es que en esa primera etapa, ellos, lo que te decía ahora, van preguntando de cara de su identificación sexual, ¿cierto? O sea, las diferencias entre los niños y las niñas. Y tú me decías en algún momento, ¿por qué usan aretas o no? O sea, llega una etapa a los 6 años que ellos ya saben, él es niño y ella es niña, así el niño use aretas, por ejemplo, O sigue tenga el siendo cabello niño, largo. o sea, ya no depende como o tenga el pelo largo, porque claro, más pequeños como que cabello largo se asocia a la niña, pero ya ahí ya entienden en su cerebro que es un niño y que es una niña y ya saben que independiente del rol o de la ocupación o de la forma de vestir o de lo que haga o si juega fútbol, seguirá siendo una niña o un niño. Pero entonces esas primeras preguntas en esa primera etapa están muy encaminadas a esas diferencias que son más notorias y también al sentido de la vida. Entonces, ¿por qué tiene mi mamá que está en embarazo? O mi tía porque tiene la barriga grande, o esa señora, ¿cómo hizo para entrar el bebé ahí? ¿Cómo sale el bebé de ahí? Digamos que están más asociadas pues como con el sentido de la vida. Esas, casi que si a los 7 años no te ha contestado, véselas poniendo, ¿cierto? O sea, no esperen también porque entonces a veces hay papás que dicen, pero a mí nunca me ha preguntado. ¿Y será que no sabe? Yo me pregunto, ¿y será que no sabe? Porque también a veces creemos que saben, que no saben, y cuando nos sentamos o los escuchamos conversando decimos, este sabe más de lo que yo me imaginé, ¿cierto? Porque de pronto lo descubrí en otras partes. Entonces, es también poner el tema con mucha naturalidad y lo que te decía ahora, mientras que uno va caminando al parque, eso no es pues una cita que yo me tenga que sentar en el comedor con mi hijo a abordar un tema, no, sino que aprovecho. Si veo una señora en embarazo y sé que son los 7 años y nunca hemos hablado del tema, pues veo a ver cómo voy abordando este tema, ¿cierto? O si mi hermana va a tener un bebé, entonces abordo el tema para que ellos ya vayan, esos son como momentos de oro, oportunidades de oro que no podemos dejar pasar para ir introduciendo Qué el lindo. tema en Ya no ellos. son incómodos, son momentos de oro con nuestros hijos. Sabes, Sus, yo te escucho hablar y yo quisiera que esas preguntas importantes ella las tuviera con su papá y con su mamá y no que las buscara en otro lugar. De acuerdo. Pero nos tenemos que preparar, porque entonces a veces decimos, bueno, ¿y yo cómo le contesto? Entonces, por eso es importante que como papás nos eduquemos, ¿cierto? Nos formemos en cómo contesto yo una pregunta de estas, ¿cierto? O sea, lo que hablábamos ahora, o sea, cómo entró ese bebé en la barriga. Entonces yo hablo de un abrazo íntimo entre papá y mamá que se aman, donde él la cuida, la protege y así Dios dispuso y colaboraron con Dios para la creación de ese bebé y así fuiste tú soñado y Dios te pensó desde la eternidad y nosotros te recibimos acá en casa y le muestras la foto, ¿cierto? O sea, como que ya ella va entendiendo cómo vine yo al mundo, ¿cierto? Y cómo, pero claro, si ya está entrando a la pubertad, ya tiene 9 años, porque sabemos que hoy con las niñas la pubertad es rápido, 8 o 9 años, yo ya no me puedo quedar en que es un abrazo íntimo y ya, porque es que si ya ella se está preparando, su cuerpo se está preparando para ser mamá, aunque todavía psicológicamente no lo esté, pero sabemos que la pubertad es la llegada a la fertilidad, ¿cierto? Ujú. Entonces, ya hay las otras preguntas las tuvo que tener resueltas, o sea, imposible que no sepa cómo viene un niño al mundo y ya entró a la pubertad, ¿cierto? Entonces sí Ujú. es ir viendo qué preguntas yo le tengo que tener ya ¿Cómo le contestadas. respondo esto, pero ya a una niña más grande, de 10, 11, 12 años? Yo, ¿cómo le pregunto? Un abrazo también íntimo entre papá y mamá, donde papá y mamá están desnudos, ¿cierto? O sea, en nuestra estructura corporal estamos diseñados para complementarnos perfectamente. Y el papá, que es
quién tiene esa semilla de la vida, que se llaman los espermatozoides, y no es también, yo puedo utilizar otros términos como para hacerle analogías, pero igual a utilizarle el término que es, ¿cierto? O sea, por ejemplo, cuando está más chiquita y yo le voy a hablar cómo sale el bebé de la barriga, yo le hablo del canal del parto y le puedo decir, es como esos tubitos como del parque. En el parque has visto como esos... Los lisaderos que son tubos cerrados. Que son tubos cerrados y sale al otro lado. Entonces yo le puedo hablar de un canal del parto y hacerle la analogía para que él lo entienda, ¿cierto? Pero ya al más grande, pues yo ya no le hago la analogía. Es porque los niños, pues, es como uno se va como a cosas que ellos conozcan, ¿cierto? Para no quedarse con términos muy técnicos y asegurar que pues realmente sí entienda. Entonces, si yo ya al más grande le voy a decir, el papá es el que tiene esa semilla de la vida y la deposita en mamá, ya voy viendo con su madurez que también es, yo no les puedo decir a tal edad, o sea, yo tengo un hijo de 13 años y tengo un hijo de 11 años y un hijo de 9 y he tenido conversaciones con el de 9 y el de 11 muchísimo más profundas que con el de 13, porque la madurez psicológica también es distinta para cada uno de ellos, ¿cierto? Entonces yo a veces trato de abordar y digo, esta la tengo que tener ya contestada con mi hijo de 13 y él, no, todavía no. Pues tema no me interesa todavía. Todavía no, cuando yo digo ya el despertar de la sexualidad a los 13, ¿cierto? O sea, ya está esa atracción inscrita en mi cuerpo, ese fuego que cuando veo a la mujer, pero puede que el de 11 vaya mucho más rápido que el de 13. Entonces sí tengo que mirar esa madurez para ya llegar a decir un poco cómo entra esa semilla de la vida a la barriga de la mamá, ¿cierto? Wow. Entonces sí es ir viendo hasta dónde le voy entregando esa información, esa gradualidad. Dependiendo de cada hijo. Eres mamá de 5 y cada uno necesita una mamá completamente diferente en este tema, que le enseñe cosas diferentes. Imagínate, Susi, que la primera vez que yo me di cuenta cómo era tener una relación íntima sexual fue en el colegio. O sea, yo estaba como en 7º o 8º, pero nos mostraron un video que yo dije, ¿qué es esto? Para mí fue súper traumatizante, o sea, todas las atragantaron. Yo me atraganté, había niñas muertas de la risa que ya habían iniciado su vida sexual, pero yo no. Porque también creo que es súper importante esa educación en los colegios. Qué lindo que a ti te llevan allá. Y ahí que lo estás diciendo, los principales educadores de esta formación afectivo-sexual son los papás. Porque por el grado de confianza, por el grado de vínculo, pues cierto, porque somos quienes estamos ahí todo el tiempo, entonces nosotros como papás no nos podemos relegar de esta responsabilidad. Y a veces decimos, porque yo ya lo tengo en un colegio católico o con este ideario, entonces allá que le enseñen. No, y el colegio entiende perfectamente esta responsabilidad es primaria de los papás. Entonces se lavan las manos, ni papás enseñan, ni colegio enseña, si termina enseñando Netflix, YouTube, Disney, Prime Video, pues obviamente, ¿cierto? Los amigos, la calle. Entonces no podemos desligarnos de esa responsabilidad. Tenemos que saber que nosotros somos los principales educadores de nuestros hijos y con gradualidad. Y también saber, si yo ya sé que en el colegio, anticípate, o sea, nosotros también como papás tenemos que saber qué le están enseñando a mis hijos en el colegio. Y si yo ya sé que en 7º van a hablar en biología de el aparato reproductor masculino y femenino, mamá o papá, pellizquense y anticípense y hablen en la casa antes de, porque entonces tú ahora decías, ¿será que es incitar? Más que incitar, es proteger a nuestros hijos, para que cuando ellos vean algo que les resuene como esto esto está distorsionado, ¿cierto? O sea, esto no es como me lo han dicho mis papás y vayan y corroboren pues como en la fuente y tengan la confianza para hacerlo. Yo creo que el tema de la confianza es esencial. Sí. Y siempre cuando acompaño familias es cómo respondes tú a las preguntas de tus hijos desde la actitud. ¿Qué cara pones? Ay, no, ¿usted por qué está preguntando eso? O, hijo, ¿qué te pasó? Ven, cuéntame, esto es importante. Así mamá no sepa, así papá no sepa, vamos a estudiar y vamos a hacer todo lo posible para responder esa pregunta. Mi hija está con el tema del inglés, entonces empieza, mamá, ¿y cómo se dice tal cosa? Y si yo no sé, mi amor, espera, busquemos en Google. Así mismo, pues, o sea, muchas cosas que son importantes de ¿Cómo le voy a transmitir esto a mis hijos? Pero la actitud que nosotros ponemos, claro, el no decirle lo bueno malo,
porque nuestro cuerpo es bueno, porque nuestra afectividad, porque nuestra sexualidad es buena, es un regalo de Dios, es un don, como decía San Juan Pablo II, es un don, es un regalo, pues yo les tengo que enseñar desde esa misma postura. Esto es algo maravilloso, esto no es algo que tenemos que tener escondido en la pieza o en el closet, pero que yo te voy a ir enseñando de acuerdo también como a la capacidad que tú tienes o a la capacidad que nuestros hijos van teniendo. Susana, desde aquí podríamos evitar muchos abusos. Por supuesto. Es que dando información, formando, protegiendo, claro que pues enseñándoles a ellos realmente qué es lo bueno y qué es lo malo, claro que podemos evitar muchos abusos, formándolos en las virtudes, en el pudor, en la modestia, o sea, virtudes que hoy parecen anticuadas. ¿Cierto? O sea, que uno diría, eso está pasado de moda. No, eso no está pasado de moda. O sea, realmente tenemos que formar a nuestros hijos en esto para protegerlos y custodiarlos y que ellos también aprendan a protegerse ellos mismos. Por ejemplo, ¿cómo podríamos responderles o enseñarles a nuestros hijos que sus partes íntimas no las puede ver nadie o no las puede tocar nadie? Precisamente así, diciéndole, sí, así. Tan sencillo como si es tuyo, es privado, es personal, nadie tiene por qué verlo ni tocarlo, o sea, sí, de ese modo, tan natural. Y a poner ese límite también, como esto no lo permito. De acuerdo. Y cualquier cosa que vengan donde papá y mamá, que tengan la confianza para decirnos a nosotros. Ahora con algo que estábamos hablando también que no sé, se me vino a la cabeza y no quisiera entonces dejarlo, es también nosotros tenemos unas altas expectativas en nuestros hijos. Claro que queremos que sean felices, claro que queremos transmitirles lo bueno, lo bello, lo verdadero, lo hermoso que es todo este plan de Dios para la sexualidad, pero también tenemos que entender que cada uno de nosotros vive un proceso distinto y hay elecciones que nosotros ya hicimos y que ellos tendrán que hacer por ellos mismos. Y que eso no quiere decir que nunca se caigan. Y tenemos que tener misericordia también con ellos, así como Dios la ha tenido con nosotros, ¿cierto? Y como nos recibe siempre con esos brazos abiertos. Entonces, con lo que tú decías ahora, que de pronto pues nos vengan y nos cuenten algo y uno con la actitud como lo hace sentir a él como juzgado, ¿cierto? Cuando ya llegan ciertas etapas de la vida, también que se sienta abrazado, acogido, independiente lo que haya pasado, ¿cierto? Y cómo podemos restaurar y cómo podemos tener misericordia con ellos para que vuelvan y se levanten. O sea, no es como que ya se cayó y ya lo doy por perdido. O sea, nadie está perdido completamente. Nosotros hemos sentido, o como papás hemos practicado el que cuando se le riegue el jugo, que se le riega mucho, responder bien. Porque no queremos que esconda que se le regó, que trate de taparle a los papás que se le regó algo, sino que Emma dice, a ti también se te riega, ¿cierto, mamá? A todos se nos rega el jugo, vamos a recoger juntos, porque es algo que al principio nosotros somos como que, ¡ay, otra vez se volvió a regar! Pero después fue como, necesitamos que cuando algo no le salga bien, ella llegue a nosotros. Y desde ahí también podemos prevenir situaciones. Entonces, independientemente de lo que haya pasado, yo haya hecho o otra persona haya hecho, yo puedo ir donde mis cuidadores principales, porque así me haya equivocado y me corrijan, obviamente, como mis papás, me van a recibir con amor y misericordia. Así es. Esto yo creo que es lo que hace Dios todo el tiempo con nosotros. Así es. Independientemente de lo que hagamos, nos recibe con mucho amor y con mucha misericordia. Susi, el tema de los besos. Mi hija tuvo un tiempo que era, mamá, ¿y yo te puedo dar un beso en la boca? Papá, ¿y yo te puedo dar un beso en la boca? ¿Cómo deberíamos responder a esto? Pues a ver, yo a mi hija le digo que los besos en la boca son manifestaciones de amor que se dan papá y mamá, pues porque son esposos, ¿cierto? O incluso, pues uno pudiera decir que desde el noviazgo, o sea, pero sabemos que nuestro cuerpo habla un lenguaje, ¿cierto? O sea, que está hecho para expresar, somos esa interioridad y lo que tenemos por dentro, pero que las manifestaciones son de acuerdo
pues también como al tipo de relación que nosotros tenemos. Entonces, una persona en la calle que acaba de conocer, pues no va y le da un pico, ¿cierto? O sea, posiblemente le da la mano, ¿cierto? Si viene el del Rappi y me trae aquí el domicilio, yo no voy a ir y le voy a dar un beso y un abrazo. O sea, las manifestaciones van de acuerdo como con ese tipo de relación. Incluso iríamos a lo mismo. O sea, ya si nos vamos hasta el extremo que no es el beso, sino que es la relación sexual. Si yo entiendo el significado y lo que el cuerpo está expresando con una relación sexual, que lo que te estoy diciendo es que yo soy tuyo y tú eres mío, pues entonces entendería que es que en esta etapa o en este tipo de relación esto no se da, ¿cierto? Entonces el beso, pues uno dice, se lo dan papá y mamá porque son esposos, porque se aman, un beso en la boca, ¿cierto? Pero tú cómo le puedes manifestar el cariño al otro y expresar esos sentimientos, porque el cuerpo es para... Hace visible lo invisible, ¿cierto? Hace visible lo invisible. Entonces, si yo estoy triste, las lágrimas manifiestan esa tristeza. Para eso es el cuerpo. El beso, que es una manifestación, pues también está expresando algo, pero un beso en la boca no es adecuado entre unos hermanos, entre unos amigos, entre mamás, papás e hijos, ¿cierto? Sino que pues corresponde como a un tipo de relación. Y me parece muy lindo porque después de un tiempo de tú enseñarle, ellos ya lo interiorizan. Y ellos mismos lo dicen, ¿no? Y él dice, mamá, ¿tú le puedes dar un beso en la boca, papá? Sí, mi amor. Y entonces, si mi esposo me da un beso en el cachete, dice, no, tú se lo das en la boca. O sea, ellos son, yo les digo que van muy adelante, pero ella sabe dónde nos debe dar el beso. Claro que pasó cuando era más chiquita, que en algún momento nos llegó a dar, y siempre repetíamos, mi amor, es en el cachetico, en la manito, nos puedes dar un abrazo, pero también... Susi era como, bueno, lo estamos haciendo bien, esto sí es lo correcto, así es que Y mira que todo eso es prevención de abuso también. Porque si tú no pones límites en esta relación, entonces ellos ¿cómo saben cuándo sí, cuándo no? Lo mismo que ahora lo hablábamos por fuera del baño con el papá y la mamá y con los tíos y si nos acostumbramos a ver al adulto desnudo, entonces ¿cómo sé cuándo puedo estar en peligro, cierto? O sea, si no sé poner esos límites. ¿Cómo le enseñamos esto a los chicos? Porque ellos no van a saber de entrada qué es un abusador o qué persona tiene mala intención. De pronto vienen creciendo con que todas las personas tienen buena intención y en qué momento logran identificar que no todo el mundo tiene una buena intención. Yo creo que es una labor más de los papás, ¿cierto? Sí, total. Que hay lugares en los que no deben estar, en los que no los debemos exponer. Mi mamá nunca nos dejó dormir en la misma pieza con los primos. Nunca. Y es algo que uno puede naturalizar, pero que cuando escucha cuentos dice, ay, Dios mío. Y cuando hacíamos en pijamadas, mi mamá dormía con nosotros. O sea, ay, sí, qué rico, todos saquemos los colchones, los papás con los niños. Y creo que son formas de prevenir. De prevenir también bastante. Susi, ¿qué nos diría San Juan Pablo II de este tema? O sea, ¿cuál es así como esa enseñanza que San Juan Pablo II nos quiso dejar con respecto a la sexualidad, a la educación afectivo-sexual? Ya aprendí. No, o sea, yo creo que lo más grande es saber que nosotros somos un don. Y él lo mencionaba mucho en todo su pontificado y decía, el hombre, la única criatura a la que Dios ha amado por sí mismo, solo se realiza, puede que no lo diga tal cual, solo se realiza plenamente en el don sincero de sí mismo a los demás. O sea, nosotros tenemos inscrito en nuestro cuerpo, él lo habla de un lenguaje esponsal y es que todos somos don para los otros, la vocación que sea, ¿cierto? Somos un don para los otros y toda nuestra sexualidad pues atraviesa nuestra persona, ¿cierto? Incluso la sexualidad de la monjita, la sexualidad del sacerdote, que también ellos están hechos y tienen inscrito ese significado, no solamente esponsal, sino también fecundo de sus cuerpos, ¿cierto? Y que el amor es expansivo y no se agota en la pareja, entonces tiende a dar vida, el amor siempre da vida, independiente, sea vida biológica, vida espiritual, pero el amor da vida. Entonces la sexualidad es un don y atraviesa toda nuestra persona porque estamos hechos para eso, para amar y ser amados. ¡Wow! ¡Qué lindo esto! Susi, ¿qué mensaje último quisieras dejarle a los papás que están viendo este episodio?
Yo les diría que se formen, que sepan que realmente esto se entrena. O sea, para que a uno no le dé susto, uno tiene que decir, bueno, y si nos preguntan esto, ¿cómo hacer? Y tener siempre muy presente que estamos hablando desde ese sentido de la vida y que queremos que sean felices, ¿cierto? Entonces, no nos quedemos en unas respuestas reductivas, solo biológicas, sino que siempre trascendamos, o sea, ¿cuál es el plan de Dios para esto? ¿Qué se soñó contigo, conmigo? Háblenle de su historia y también de esos hábitos saludables, como que se queden en todo eso integral. Muchas gracias, Susi. ¿Cuál es el próximo curso, taller, diplomado en el que vas a estar? Si alguna persona quisiera contactarse contigo. No, pues en este momento estoy en el diplomado de Teología del Cuerpo que inició el Instituto Juan Pablo II aquí de manera presencial en Medellín, en asocio con El Cielo en mi Cuerpo, que está en el Colegio Reino Christi, en el Colegio Cumbres. Bueno, es como lo que tengo en este momento, pero Dios sabrá qué proyectos pone. Me pueden contactar a través de mi Instagram, puede ser, por ahí lo podemos poner. Aquí lo vamos a poner. Yo sé que muchas personas quedaron antojadas de este tema. Qué rico que puedan ser esas primeras inquietudes en nuestro corazón para seguirnos formando como papás, también para seguirnos formando como esposos, como hombres, como mujeres, como personas, porque muchos de nosotros podemos seguir teniendo dudas en este tema y qué linda que la respuesta la podamos encontrar también en Dios. Muchísimas gracias, Susi, por estar aquí. Espero poderte tener muchas veces más. Muchas gracias a ti por la invitación. Le mandamos un saludo a tu esposo, a tus hijos y bueno, nos vemos en un próximo episodio de Hagamos Eco. Esperamos en serio de todo corazón que este episodio haya retumbado y hecho mucho eco en sus corazones. Dios los bendiga.